Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el tutorial de hoy aprenderás cómo crear un impresionante efecto de explosión de energía Kamehameha usando el sistema de partículas de Unity y además usando Universal Render Pepperl. Aprende a aprovechar el poder de los sistemas de partículas los shaders para crear un increíble Kamehameha para tus videojuegos. Comencemos el tutorial creando un objeto vacío y colocándolo en la posición de casi el final de pantalla. Creemos el primer sistema de partículas que será para crear el comienzo de la carga. En el transform lo vamos a ajustar en la rotación y la escala. Ajustamos la duración, el tamaño, etc. Vamos a usar el componente transform del emitter velocity, ya que no tenemos ningún rigid body en este sistema de partículas. En el cooling mode marcaremos pause and catch up y el sistema deja de simular mientras está fuera de pantalla. La cantidad máxima de partículas que necesitamos son 10 unidades. Ajustamos la emisión, la forma la cambiamos a esfera y ajustamos el radio de la esfera. Activamos el tamaño a través del tiempo y dejamos que nuestra partícula comience a un mínimo hasta un máximo. Cambiamos el material del renderer y el tamaño máximo de la partícula lo ponemos a 3 y deshabilitamos el looping. Duplicamos este sistema para crear unas líneas de energía y realizamos algunos cambios para crear nuestro nuevo sistema de partículas. La duración la ponemos a 15 y el tiempo de vida a 10, así como el retraso de inicio. La cantidad máxima de partícula la dejamos en 10. Y la emisión también la dejamos en 10. Debemos hacer algunos cambios en la forma. Primero cambiamos el ángulo a 0 y le dejamos el radio a 0,001. Deshabilitamos el tamaño de la vida en el renderer cambiamos a Stretcher Billboard y le cambiamos el material y deshabilitamos el looping. Duplicamos este sistema de partículas y creamos uno nuevo. Para la línea de energía que se envía, hacemos algunos cambios en el tamaño en la cantidad máxima de partículas, en la emisión. La forma la debemos cambiar a caja y en el renderer lo ponemos en Billboard.
A continuación le cambiamos el material. Debemos cambiar el transform de este sistema de partículas. Cambia en la forma la escala del caja en los 3 ejes a 0. En el renderer desactiva el aplicar espacio de color activo y desmarcamos el bucle. Duplicamos nuevamente nuestro sistema de partículas con control más D para el núcleo de la energía. En la duración ponemos 14 y la velocidad de inicio la bajamos a 0. La cantidad máxima de partículas ahora lo ponemos a 10 y también la emisión la dejamos en 10. La forma se cambia a esfera y el radio se deja en 0,001 y desmarcamos el bucle. Volvemos a duplicar este sistema para la cabeza de energía. Y ahora hay que cambiar la duración y el tiempo de espera. En el renderer desactiva aplicar espacio de color activo. Y en el transform hacemos unos pequeños cambios. Desmarquemos el bucle. Hacemos un nuevo sistema de partículas para crear cómo se carga la energía. Cambiaremos la duración a 8 y el tiempo de espera a 0,5. El tiempo de la vida lo dejaremos entre dos constantes. La velocidad de inicio en -2. El inicio del tamaño entre dos constantes. El inicio de la rotación en 1. El giro de la rotación en 1. El emitter velocity mode lo cambiaremos a transform y el cooling mode lo cambiaremos a pause and catch out. La cantidad máxima de partículas y de la emisión lo dejaremos en 50. La forma la dejaremos en esfera y el radio en 2. El renderer en billboard y le ponemos el material. Creamos un nuevo sistema de partículas que hará que se vea la explosión de energía eléctrica y en el transform lo resetaremos y ponemos la rotación en X a -90. El tamaño en los 3 ejes lo pondremos a 20 en el transform. La duración del sistema de partículas en 15. El tiempo de espera en 10. El tiempo de la vida lo dejamos entre dos variables. El tamaño de inicio lo dejamos entre dos variables. El emitter velocity mode lo cambiamos a transform. El cooling mode lo cambiamos a pause and catch out. La cantidad máxima de partículas y de la emisión lo dejamos en 50. La forma se quedará en cono y el ángulo se quedará en 7,6727159 y el radio en 0,01. Marcaremos el tamaño del tiempo de la vida y dejamos que nuestra partícula comience a un mínimo hasta el máximo. El renderer cambiamos a stretcher billboard. Le ponemos el material y el máximo tamaño de partícula se lo dejamos en 3. Desmarcamos el bucle.
Duplicamos este último sistema con control +D para la creación de la explosión de energía del núcleo, donde cambiaremos el material y ya tendremos creados todos los sistemas de partículas para nuestro Kamehameha. Ahora podremos abrir la escena para comprobar que todo funciona correctamente. Yo le he añadido el efecto del sonido del Kamehameha. Con esto último finalizo el vídeo, así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo con un nuevo sistema de partículas.